Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Antes de empezar el episodio de hoy, queremos, como siempre, agradeceros vuestro seguimiento, vuestras visitas, vuestros comentarios y, en general, pues el hecho de que estéis ahí, de que veáis los vídeos, escuchéis los programas, que os interesen, que coincidamos en cosas, que haya cosas a través de las cuales podamos conectar, que estos vídeos os ayuden, en cierta manera, a tener vuestras propias experiencias, que es lo que siempre decimos en el canal, que también sirvan para abrir un poco, para que conozcáis un poco a veces temas que no conocéis o temas que son nuevos para vosotros y a veces incluso para nosotros. Y también en general para poder tener una conversación, para que estos temas, todo el tema de la conciencia, de la vida, de la muerte, del amor, sean temas que no sean tabú y que cuanto más se propaguen y más hablemos de ellos, se naturalicen más y podamos tener una conversación abierta sobre todas estas cosas que parece que hay gente que no quiere hablar sobre ello. Así que, como siempre, muchísimas gracias. También ya lo decimos así lo quitamos de en medio. Si le dais aquí al botón de suscribir, si estáis viendo esto en YouTube, pues ayudáis al canal y ayudáis a que esto lo vea más gente, que al final es lo que queremos. Nosotros no queremos ni ganar dinero con esto, ni ser más populares o menos, simplemente que estos temas se hablen, que compartamos experiencias y, como siempre, también abiertos a que nos dejéis vuestros comentarios y sabéis que siempre contestamos y entramos en conversación. Es más, quiero también desde aquí mandar un saludo a toda la gente con la que hemos tenido algún tipo de conversación y hemos llegado incluso a conocer a través de los comentarios, a intercambiar experiencias y a, bueno, pues ayudarnos los unos a los otros, que es para lo que estamos aquí, ¿no? También, como no, recordaros que podéis en esos comentarios a través de los medios de contacto, tenéis también aquí en YouTube o en el canal en el podcast, podéis entrar en contacto con nosotros si tenéis cualquier cosa que queráis compartir, queráis venir aquí al programa a hablar sobre ello, a charlar, en fin, para lo que sea, para eso estamos. Pero vamos al tema de hoy. El tema de hoy queríamos tocar un tema que es para mí, por lo menos, o para nosotros, una prueba bastante evidencial de la vida más allá de la muerte, de que la conciencia sobrevive al cuerpo físico y que la conciencia va y viene. Y esto es el tema de las reencarnaciones. Las reencarnaciones, obviamente, hay una reencarnación o hay varias reencarnaciones muy conocidas en la historia, ¿no? Y muy que se ha escrito mucho sobre ellas y demás. Pero también en los últimos años, sobre todo, ha habido muchos estudios científicos sobre la reencarnación, sobre cómo sobre todo con niños, porque obviamente esto es un tema que sucede sobre todo en niños porque, como hemos hablado también en otras ocasiones, a nuestro entender, la conciencia, o volviendo a esa teoría nuestra de la realidad virtual, estamos aquí para tener una experiencia física y parte de esa experiencia física es el no acordarnos de qué somos como conciencia, digamos, el suspender o crear esa realidad virtual en sí, ¿no? Si desconectamos de la conciencia y de lo que sabemos, de lo que ya sabíamos, digamos que esta experiencia va a ser más intensa porque todo va a ser nuevo. Entonces, cuando venimos a este mundo físico, a veces son conciencias nuevas, a veces son conciencias que ya han venido varias veces, pero siempre se hace esa desconexión para que la experiencia sea más auténtica. Entonces, en los niños, por eso íbamos al tema de los niños, en los niños, el tema de la reencarnación en los niños es donde más se ha documentado y donde más se puede comprobar, porque digamos que todavía no se ha cortado esa comunicación con la conciencia, ¿no? Vamos a hablar de un par de casos o tres de niños que recuerdan vidas pasadas. También, obviamente, puede suceder con adultos. Tenemos, y hemos hablado ya en el programa, todo el tema de las regresiones, ¿no? Las regresiones que están más que estudiadas. Volveremos a poner los enlaces aquí, pero Michael Newton con su viaje de las almas y demás. Hay infinidad de casos documentados de gente que a través de hipnosis y demás ha hecho regresiones y con
y con pruebas fehacientes de que lo que contaban era verdad y que han tenido vidas anteriores. Pero esto, claro, en personas adultas, digamos que hasta cierto punto se puede intentar desmentir, pero en niños es imposible. Un niño, como los casos que vamos a hablar, que con apenas pudiendo hablar, apenas pudiendo tener, pues yo qué sé, los 5 sentidos, ¿no? Bien en efecto, te relata cosas sobre que es imposible que supiera, ¿no? Si queréis entramos ya al trapo porque yo creo que hay casos interesantes. Hombre, el más famoso, que es lo que hablamos antes, o los más famosos, son en el mundo budista, ¿no? En el budismo eh, hay varios casos. Ahora no recuerdo el nombre exactamente, ya sabéis que mi memoria para muchas de estas cosas no es la mejor, pero hay muchos casos de monjes budistas que encuentran la reencarnación de uno de sus monjes o de los monjes más avanzados y esto ha sido documentado. Bueno, es más, ha habido esta película, ¿no? La película. Se me ha ido el nombre también de la película. Bueno, sabéis perfectamente la película a la que me refiero, ¿no? Eh, en la que buscan al niño, al siguiente. Bueno, no Buda, porque Buda solo había uno, pero reencarnaciones de monjes y demás. Y esto lo hace, y además, bueno, súper documentado y súper aceptado, ¿no? Pero quizás no son, esto no son los casos más impactantes, porque son casos en los que ya se le ha buscado y puede haber influencia, ¿no? Se puede influenciar al niño, ¿no? Pensando que va a ser la reencarnación de este monje y demás, ¿no? Entonces, esos casos quizás son un poco más cuestionables. Pero yo voy con casos concretos. Pondremos aquí el enlace también, bueno, había un doctor Stevenson en Estados Unidos que investigó científicamente muchos de estos casos, que bueno, pues que ya no está físicamente con nosotros, y digamos que su relevo lo ha cogido Jim Tucker, que también sigue aquí físicamente con nosotros y investiga todos estos casos de vidas pasadas en niños, ¿no? Y uno de los casos más famosos es el de este niño bueno, pues que nació en Estados Unidos, que nació y le preguntaban, y en cuanto empezó a poder hablar, creo que con 3 años, 3 años y poco, pues le preguntaba a la madre que cuándo iban a volver a su casa, ¿no? Y la madre decía, bueno, pues es que estamos en casa. Y dice, no, a mi casa de verdad, ¿no? Y la madre, no, es que esta es tu casa de verdad. Y el niño pues siempre estaba hablando como de otra casa, de otra, ¿no? Y la madre no lo entendía. Y un día viendo estaban viendo, creo que era una revista, un libro de, de la historia de Hollywood, y va el niño y entonces dice, mira, ahí estoy yo con mi amigo no sé cuántos, ¿no? Con mi amigo Bobby, o no me acuerdo cuál era el nombre del amigo. Entonces la me dice, ¿cómo vas a estar ahí? Y dice, sí, soy yo, es el de la foto, ¿no? El niño. Claro, entonces empezaron a investigar, miraron, descubrieron que era un actor de Hollywood que había muerto en los años 30, descubrieron dónde vivía, fueron allí con el niño, fue a la casa y el niño reconoció, esa era su casa, reconocía, o sea, cosas que eran imposible que el niño reconociera, ¿no? Y así ha habido muchísimos casos. Yo conozco otro personalmente, o sea, no conozco al niño, pero conozco a la madre. Aquí en Australia, una mujer que tuvo el hijo y tampoco, el niño de pequeño cuando empezó a hablar y tal, tampoco es que diera muchas señales de que supiera cosas de vida anteriores y tal, pero viajando, haciendo una visita a un museo aquí en Australia, pues se venera mucho el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial por la participación australiana y demás, y por, digamos, por nuestra herencia inglesa que tenemos, ¿no? Entonces, con el niño yendo a un museo de guerra, el niño tendría también 3 4 años, y el niño empieza a identificar todos los aviones que había en el museo. El nombre del avión, cómo funcionaba el avión. Un niño con 3 años, diciéndoles, este es un Spitfire, no sé, modelo no sé qué, no sé cuántos, de doble hélice, de no sé qué. Y claro, los padres se quedaron flipados. Dice, ¿de dónde sabe esto este niño? Y empezó a contarles, y luego empezó a contarles que echaba de menos a su amigo no sé cuántos. Investigaron y se dieron cuenta que el amigo el que echaba de menos era un amigo, un australiano que había estado en la guerra y que había muerto en la guerra.
y el amigo, el que se supone que la reencarnación, que es la reencarnación de este niño, era un soldado australiano que había estado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, claro, cuando pasan este tipo de cosas, eh, sobre todo para la familia, ¿no? Pero para mí es irrefutable. O sea, yo a un niño no puedo dudarle. Está claro que ha habido fraudes como en todo. Ha habido familias que han intentado hacer que el niño recordaba algo que era una información que le había, digamos, que le había influenciado a la familia para poder de alguna manera sacar dinero y tal, pero son los menos. Si veis cualquier entrevista, cualquier artículo de Jim Tucker lo comenta, ¿no? Han estudiado miles de casos y a lo mejor el porcentaje de casos falsos puede ser por debajo del 10%. El 90% de los casos son casos que han podido comprobar y confirmar que la información que daban los niños era totalmente real y que no había manera alguna de que los niños supieran nada de eso. Y estamos hablando, además, muchos de estos casos, casos estudiados, estamos hablando de hace tiempo ya, de finales del siglo XX, cuando todavía Internet no era una cosa pública accesible, que no había ahora, porque ahora mismo, claro, ahora mismo puedes buscar, coges el teléfono y buscas y encuentras la información y digamos que se puede falsificar todo esto. Estamos hablando de casos que comienzan en los años 70, 80, 90, en los que no había este tipo de información, encontrar información era mucho más complicado y niños que daban datos completamente fehacibles, completamente verídicos y confirmables, o sea, que son irrefutables. Y para mí, obviamente, cuando estás hablando de niños, no sabes que primero que no mienten y que lo que te van a contar es lo que sienten totalmente, ¿no? Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De cómo en todos estos temas más, si queréis llamarlos esotéricos, a mí no me gusta la palabra esotérica, pero más sobre la conciencia, ¿no? Y más profundos, está claro que los niños, esos niños que tienen, como hemos dicho antes, ¿no? Que tienen una conciencia más pura, ¿no? En el sentido de que no están tan, por un lado, tan afectados por todo lo que les rodea y por otro, todavía sin haber cortado esa comunicación de la que hablábamos antes, ¿no? Está claro que los niños tienen un algo especial. Y es más, yo creo, y en esto aquí pongo a Ana también, hay mucha gente, conoceréis, gente que pese a ya no ser niños, ser adultos, siempre tienen una parte de ellos que dices, en el fondo es un niño o una niña, ¿no? Y normalmente esa gente que no pasa con mucha gente, pero pasa con gente. Imagino que sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cuando tienes una gente, un familiar o un amigo o tal, que sabes que tiene una parte que es una parte infantil, que dices, es que es inocente, ¿no? Y a veces para bien, a veces para mal, normalmente para bien. Esa gente también suele tener, si os fijáis, y si tenéis alguno así, me imagino que podéis corroborarlo, suelen tener también una conexión especial con todo esto de lo que hablamos, ¿no? Una conexión más profunda con la conciencia, con ver cosas que los demás no vemos, escuchar cosas y demás. Ana, por ejemplo, es una persona así. Ana siempre ha tenido ese corazón de niña traviesa, pero de niña, ¿no? Y inocente a su vez. Y eso es lo que ha hecho que ella siempre tenga una conexión bastante fuerte y profunda con todas estas cosas, ¿no? Ella siempre ha visto cosas que los demás no veíamos, ha escuchado cosas, sus sueños eran completamente alucinantes, su intuición, o sea, la intuición de Ana cuando te dice, no, aquí hay algo tal, brutal, brutal. Entonces, los niños, esa conexión, sabemos, y está también estudiado, la tienen mucho más abierta. Los niños ven. Los famosos amigos invisibles de los niños no son amigos invisibles. Muchas veces digamos que la gente No, sí, sí, claro, tu amigo invisible, ¿no? Los padres como que lo dan. No, en la mayoría de los casos, hay casos que no, pero en la mayoría de los casos, esos amigos invisibles de los que hablan los niños son entidades, son conciencias que están ahí, que nosotros no las vemos, pero ellos sí los ven, porque ellos no están condicionados. Entonces, en este caso de las reencarnaciones relatadas por niños que relatan vidas anteriores, para mí
la información es verídica al 100%. Y es uno de los casos o de las maneras más simples, yo creo, o más verdaderas de demostrar que hay vida más allá de esta vida. Que cuando morimos es solo nuestro cuerpo el que muere y que volvemos. Y según mi teoría y confirmada con Ana y demás, vamos y volvemos. También os he hablado, ¿no?, de que Ana, ella sabe que nosotros, tanto ella como yo, nuestras conciencias han estado juntas en vidas anteriores, por lo menos en tres. Bueno, no, ¿cuántos me dijo? Bueno, tres que recuerde, pero en más, ¿no? Y como hemos hablado antes de las regresiones y demás, que todavía, por cierto, sigo pendiente. Ya estoy entrando, tengo casi en contacto con una persona para hacerlo, pero estoy tramitando unas cosas últimamente para poder hacerlo. Entonces, para mí, estos casos son una evidencia muy clara y que en muchos casos, pues, como siempre, hay pues la gente que lo quiere negar o que no lo quiere. Decimos, como siempre, que nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie, pero para los que buscáis, alguno que buscáis pruebas o buscáis que quizá queréis ser más concretos o tener algo más concreto para basar esta. No es una creencia, sino para basar esta teoría de que hay vida más allá de la vida. Las reencarnaciones, a través de los testimonios de los niños que han vivido vidas anteriores, están ahí y son comprobables. También, otra de las cosas que pasa muchas veces y que habla muchas veces, es que muchas de estas reencarnaciones, o muchos de estos niños que recuerdan vidas anteriores, en muchos casos, en la mayoría de los casos, recuerdan estas vidas anteriores porque son esas vidas anteriores, digamos que han terminado, las vidas físicas han terminado de manera bastante instantánea, quiero decir, accidentes o asesinatos o guerras, etcétera. Y entonces, yo tal y como lo entiendo es que esas conciencias no terminaron de tener la experiencia que tenían que tener aquí y entonces han vuelto rápidamente a otro cuerpo físico, ¿no? En este caso el de los niños, y de ahí y que todavía esa conciencia, digamos, que esté más fresca, no es un término correcto, pero por ahí sea también por lo que estos niños pueden recordarlo mejor. Una muerte también muchas veces, en muchos casos, traumática, ¿no? Y se recuerda más y tienen esa experiencia, ¿no? Y en muchos casos, en el momento que estos niños, digamos, que investigan esa vida anterior, o los niños, obviamente, o ayudados por la familia, ¿no? O en casos como el de Jim Tucker o el doctor Stevenson y demás, eh, por científicos, en el momento que a lo mejor pues van y visitan el sitio donde su anterior vida sucedió, no vivieron, o nacieron, o familia, incluso ha habido gente que ha visitado familiares, y estos familiares que recordaban pues a un padre que falleció hace muchos años, entienden, o sea, en el niño ven cosas que veían en el padre, ¿no? Pero también ha pasado incluso con, con marcas, lo que llamamos en español los antojos. ¿Antojos son? Las marcas de nacimiento, antojos, ¿no? Se llaman. Pero marcas de nacimiento, por ejemplo, gente que en su vida anterior murió, por ejemplo, una persona que murió por un disparo de bala, y en el sitio donde murió, donde tuvo ese disparo de bala, este niño con la reencarnación y que recuerda esa vida y ese disparo de bala, tiene una marca de nacimiento en el punto donde le dispararon con la bala. Eso ha sucedido en bastantes casos. Eh, Como decíamos en el programa anterior, las casualidades no existen. Y esto sucede porque es así, porque son reencarnaciones totalmente verídicas y totalmente válidas. Y ya digo que para gente que está buscando una confirmación de que hay vida más allá de esta vida física, pues este es un caso bastante. Este tipo de casos son bastante claros. Si estamos hablando de los niños, luego ya, como hemos dicho, también tienes todo el tema en adultos con el tema de las regresiones y bajo sesiones de hipnotismo y demás, que pueden recordar vidas anteriores, vidas pasadas, etcétera. También, en esto también hay, como siempre decimos, hay que tener un poco de precaución porque también hay mucho fraude. Como siempre dicen, ¿no? En todas estas, cuando hay artículos y entrevistas y tal, claro, dice, claro, es que
ha habido 500 personas que dicen que han sido Cleopatra. O sea, Cleopatra solo ha podido ser uno. O Cleopatra, o yo qué sé, o Napoleón, o a cualquier personaje histórico famoso, ¿no? Eh, Esos quizás son los menos creíbles, obviamente. Pero cuando te dice una persona, no, pues yo es que era yo qué sé, un marinero de la Armada en el siglo XVIII. Ahí sí y entonces cuando empiezan a atar cabos, normalmente en estas situaciones empiezan a atar cabos y a buscar historia y demás, al final casi siempre acaban encontrando y tiene razón. Pero como te digo siempre, esto hay que tener respeto, no miedo, respeto a estas cosas y hacerlas con sentido común. Que muchas veces el sentido común, por eso os digo que yo estoy buscando a alguien para hacer una regresión, pero siempre quiero tener o sea, quiero hacerlo con alguien que tenga, de quien tenga referencias y pueda saber que va a ser una cosa auténtica. Porque como en todo, y lo hemos dicho con otras cosas, lo hemos hablado también en el episodio de los mediums y demás, hay mucha gente que se aprovecha de estas cosas y que se aprovecha de que hayamos gente como nosotros que estamos pues sedientos de este tipo de información y se aprovechan de ello para o bien sacarte el dinero directamente o bien de alguna manera pues como hemos dicho antes, ¿no? El buscar la fama o la notoriedad simplemente y sin en realidad centrarse en lo que realmente se está buscando, ¿no? Te digo que nosotros ni mucho menos, no buscamos ni fama ni notoriedad, solo simplemente queremos que todo esto se sepa queremos hacer esta regresión porque creo que es, como hablamos siempre también de lo de experimentarlo por vosotros mismos, creo que esta es una de las mejores maneras también. La gente que lo ha tenido, que las ha tenido, que conozco, que las han tenido con personas, digamos, que reputables en este área y demás, todas han sido historias alucinantes, ¿no? Hablábamos de Michael Newton, él tiene una metodología que se estudia y que se imparte y están por todo el mundo, ¿no? Y ya digo es más, yo quiero, la gente con la que lo estoy mirando son gente que usa la metodología de Michael Newton, pero claro, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo a lo loco ni mucho menos, con su tiempo. El tiempo, también como sabemos, hemos dicho otra vez, el tiempo es relativo, así que no hay prisa, lo haremos cuando se pueda, pero creo que puede ser una experiencia importante para nosotros y os animo a los que estéis viendo esto, si tenéis y si conocéis y alguien os recomienda alguien con quien hacer una regresión, yo os animo a que lo hagáis porque creo que es una experiencia que por un lado te puede abrir muchas cuestiones y por otra te puede también confirmar cosas que ya sabemos o que pensamos, pero de las que no estamos del 100% convencidos o no convencidos, porque no me gusta convencer, sino de que no estamos seguros al 100%. Con estas regresiones muchas veces se confirman cosas que sabemos, pero que no las tenemos confirmadas. Y bueno, pues eso, para mí, para nosotros, el tema de las reencarnaciones existe. Tampoco creo que sea una cosa que se pueda buscar. Sé que hay mucha gente que lo busca, ¿no? Como que, no, porque mi hijo es la reencarnación de mi marido o mi sobrina es la reencarnación de mi abuela. Tampoco hay que buscarlo ahí, ¿no? Creo que sí que hay un poco que las conciencias, digamos, que pueden ayudar en el sentido de cuando hay que, según lo entiendo yo, mi teoría es que cuando un niño es engendrado, ya en el feto, la conciencia viene, una conciencia, digamos, que se le descarga la conciencia, ¿no? Se conecta a una conciencia. Y lo que sí que puede pasar es que en ese proceso de una conciencia que tiene que encontrar ese cuerpo físico, ahí en ese proceso, antes de que el feto adquiera esa conciencia, ahí sí que se puede influir, desde la conciencia pueden influir y hay ¿no? Digamos que se puede guiar un poco a esa conciencia por lo que tengo entendido. Obviamente no sé cómo se hace, ni en qué consiste.
Es simplemente lo que tengo entendido. Me gustaría investigarlo más a fondo, pero cuando tenga más información, y obviamente, y la compartiremos aquí. Pero bueno, yo creo que eso, que el mensaje de hoy era las reencarnaciones eh, probadas, comprobadas, documentadas científicamente, existen y es una de las pruebas más claras y más irrefutables de que hay vida más allá de la vida, de que solo somos un cuerpo físico, una conciencia que habita un cuerpo físico y tiene una experiencia física, y que cuando este cuerpo físico muere, nuestra conciencia continúa y volvemos, en algún momento volvemos. Volvemos a otro cuerpo o de alguna otra manera, pero siempre volvemos y siempre, porque siempre existimos, somos eternos y multidimensionales. Quiero también, antes de despedirme, decir que estamos, como venimos diciendo en los últimos programas, tenemos ya prácticamente, bueno, prácticamente no, pero estamos hablando ya con varios posibles invitados para próximos programas. No quiero hacer muchos de estos programas en los que estoy hablando yo solo aquí con Ana, porque también queremos traer invitados y poder intercambiar opiniones o traer temas nuevos que los invitados traigan y demás. Y también alguna colaboración más importante y demás que estamos negociando y hablándolo bueno, que se dará cuando se tenga que dar. Ya sabemos, como decimos, no hay prisa, no hay tiempo, pero simplemente que sepáis que estamos en ello y que habrá novedades aquí en el canal en breve. Pero sin más, yo creo que con esto ya vamos a despedirnos. Y bueno, aquí estaremos la semana que viene con otro tema. Como siempre os pedimos si queréis cualquier sugerencia o temas que creáis que debemos tratar o que queréis profundizar un poco más en ellos, estamos siempre abiertos a vuestras sugerencias y a vuestros comentarios y siempre respondemos y lo que nos interesa es eso, mantener este diálogo abierto y que no solo nos escuchéis, sino que compartáis lo que decimos, que lo debatáis, que lo cuestionéis y que podamos hablarlo todo esto y digamos, hacer que esta vida física sea un poco más, no sé, más preciosa, aunque ya lo es, pero bueno. Así que nada, gente, nos despedimos ya, deseándoos como siempre, mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.